Hay personas que tiemblan al ver morir a alguien, y hay otras que simplemente observan, toman aire y siguen adelante con su vida. ¿Cómo es posible una diferencia tan grande? Bueno, hoy vamos a explorar la ciencia que se esconde detrás de ese hábito de ver la muerte. Esta frase es potentísima, ¿no? Y nos pone justo en el centro del asunto. Imaginen la escena, un cirujano y un asesino frente al mismo cuerpo sin vida. Uno lleva encima el peso de haberlo intentado todo, el otro, el silencio de no sentir absolutamente nada. Los dos, de alguna manera, se han acostumbrado a la muerte, pero la razón es lo que los separa por un abismo. Muy bien, vamos a desmenuzar esto. Tenemos un mismo cuerpo, pero dos maneras de mirarlo que son polos opuestos. Y la clave para entender por qué está en un proceso muy específico que ocurre dentro del cerebro. La neurociencia le da un nombre, habituación emocional. Suena técnico, pero es bastante simple. Es básicamente el mecanismo de defensa del cerebro. La primera vez que alguien ve la muerte, la respuesta es abrumadora. Pero si la exposición se repite, las alarmas emocionales del cerebro, sobre todo una zona llamada amígdala, empiezan a sonar cada vez más bajo. Y aquí viene la gran paradoja. Este mismo mecanismo neurológico puede llevarnos a dos lugares completamente distintos. Para un médico, esta habituación es una herramienta, una que necesita para salvar vidas. Para un asesino, en cambio, es la condición que le permite quitarlas. Dos cerebros, la misma escena, dos historias opuestas. Ahora vamos a enfocarnos en el primer camino, en el cerebro que aprende a protegerse. Hablemos, por ejemplo, de un profesional de la salud. Pensemos en un médico joven. La primera vez que un paciente muere en sus manos, es un momento que lo quiebra. Se rompe esa fantasía de que la medicina lo puede todo. Se rompe el ego. Es una lección brutal y directa. Si sientes demasiado, no puedes hacer tu trabajo. Y ahí empieza la adaptación. De hecho, los estudios con resonancias magnéticas son fascinantes. En médicos con años de experiencia, la amígdala, que es como el botón de pánico del cerebro, reacciona cada vez menos. Y al mismo tiempo, la corteza prefrontal, o sea, la parte racional, se activa mucho más. ¿El resultado? La capacidad de pensar con una calma increíble en medio del caos absoluto. A esto, los psicólogos le han puesto un nombre muy bueno: resiliencia empática. O sea, la habilidad de entender perfectamente el dolor de otra persona, pero sin que ese dolor te destruya. Es un escudo mental indispensable para poder operar, para dar una mala noticia sin desmoronarte o para pasar al siguiente paciente minutos después de haber perdido uno. Pero claro, ese escudo pesa y con los años puede agrietarse. A ese riesgo se le llama fatiga por compasión. Es cuando la mente, de tanto cuidar, de tanto protegerse, se agota y simplemente ya no puede más. Y ojo, no es que se vuelvan insensibles, es que llegan a un punto de agotamiento emocional extremo. Bien, ahora demos un giro de 180 grados. Dejemos el cerebro que aprende a protegerse y vayamos al otro extremo, al cerebro que, desde un principio, parece no sentir. Y aquí está la clave de todo. El asesino no se acostumbra a la muerte, como lo hace un médico. Podríamos decir que en cierto modo ya venía así de fábrica. Donde el médico construye un escudo para no sentir, el asesino simplemente no tiene nada que proteger. No es adaptación, es una condición de base. La neurociencia ha visto que en muchos psicópatas la amígdala casi no se activa frente al sufrimiento ajeno. Las áreas del cerebro que procesan la empatía están como apagadas, frías, silenciosas. Para este tipo de cerebro, la muerte no es una pérdida, es un dato, un evento. Y lo más inquietante, a veces lo único que se enciende es una pequeña chispa en su sistema de recompensa. Pero es muy importante aclarar algo aquí. Esa recompensa no es lo que vemos en las películas, no es placer por el dolor. La motivación real es la sensación de poder, el control absoluto sobre algo tan fundamental como la vida y la muerte de otra persona. Bueno, y ahora llegamos a la parte más inquietante. Vamos a ver el punto en el que estos dos caminos, que parecen tan opuestos, encuentran un terreno en común. Esta comparación es brillante por lo simple que es. El médico se adapta para no romperse por dentro. El asesino actúa porque no hay nada adentro que se pueda romper. Uno construye una muralla, el otro simplemente no tiene nada que necesite ser amurallado. Si lo desglosamos, se ve aún más claro. Miren la relación con la muerte. Uno la confronta para salvar, el otro la crea para sentir poder. La respuesta del cerebro,
Un escudo que se construye contra una ausencia que siempre estuvo ahí. Pero fíjense en lo último, el resultado común. Para los dos, la muerte se convierte en una rutina. Y justo ese, es el punto de convergencia. Esa línea finísima y peligrosa donde la muerte deja de ser vista como una tragedia y se convierte en algo más, simplemente en un proceso, un evento más. Todo esto nos deja en un lugar de reflexión. Nos deja con una pregunta que de alguna manera se queda flotando en el aire, sin una respuesta fácil. Quizás la conclusión más dura de todo esto es que la muerte no enseña nada nuevo. Solo repite la misma lección una y otra vez. Y la repite hasta que el cerebro, para poder sobrevivir, aprende a dejar de sentirla. Y con esto cerramos. Con esa pregunta casi vertiginosa. ¿Cuántas veces se puede ver morir a alguien antes de empezar a olvidar lo que se siente estar vivo? La costumbre de ver la muerte tal vez no nos hace más fuertes, solo diferentes. Y al final, no importa cuántas veces la veamos nosotros, la muerte nunca se acostumbra a nosotros.